Sean bendecidos cada uno de ustedes. Soy el pastor Caleb Urbina, coordinador de los centros MINS en el área pacífico de Nicaragua. Damos gracias por este quinto congreso que el Señor nos permite realizar. Lamentablemente no pude hacer presencia. Tenía todo listo para ir, ya había comprado el boleto de la línea de buses, pero al final cancelaron mi boleto. Todavía no termino de entender qué fue lo que pasó. Hice los reclamos correspondientes, pero sin ningún éxito. Pero bueno, descansamos en la soberanía de Dios, sabiendo, ¿verdad?, que Dios tiene un propósito en cada situación, sea buena o sea mala. Doy gracias por la oportunidad que me brindan de poder presentar este tema, y el tema asignado es la predicación y el reino. Quiero que oremos, hermanos, para iniciar este tema. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites estar para compartir, Señor, más de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres misericordioso. Confiamos, Señor, de que tu gracia siempre está con nosotros. Danos la sabiduría para poder, Señor, explicar tu palabra, y que tú seas, Señor, exaltado y glorificado en todo lo que hagamos. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. El tema del reino es presentado muy ampliamente en la Biblia y tiene connotaciones actuales y para la eternidad. Por eso es de suma importancia que el ministro, que el heraldo del Evangelio, que el pastor esté empapado con este tema. William Hendriksen, hablando de este tema en particular, nos dice que el reino, en su connotación más amplia, las expresiones del reino de los cielos, el reino de Dios o simplemente el reino, el contexto deja en claro que se quiere decir el reino de los cielos o de Dios, indican el reinado de Dios, su gobierno o soberanía, reconocidos en los corazones y que opera en la vida de su pueblo, efectuando la completa salvación de ellos, su connotación, su constitución como iglesia y finalmente como un universo redimido. Dios es presentado aquí como el rey soberano, un rey que crea, un rey que sustenta y que controla los hilos de la historia. Y este reino se dio a conocer en su connotación más amplia cuando Cristo vino acá a la tierra. En Mateo 4:17 nos dice Mateo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía, todos sabemos esto, y Mateo lo que quiere presentarnos es de dónde viene Cristo, y presentarnos al final que Él es el verdadero rey, en donde toda la monarquía tiene su cumplimiento. Cuando Cristo menciona que el reino de los cielos se ha acercado, significa que este reino estaba disponible en la persona y ministerio de Cristo. Y uno de los propósitos de este reino es redención y santificación, es trasladar a los perdidos del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y eso nos dice precisamente el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14, y la palabra de Dios dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y lo primero que hay que notar en este texto es que el reino es del Hijo. Pablo dice allí que el Padre nos ha trasladado del reino de las tinieblas, de la potestad del mal, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El reino entonces es de Cristo, y en quien, ¿verdad?, tenemos redención y el perdón de los pecados. Herman Bavinck, el teólogo muy reconocido, comenta:
El reino de Dios posee un carácter redentor y santificador. Así como Cristo es el fundador, también es la fuerza motriz del reino y determina la naturaleza y el modo de su desarrollo. Ya que Cristo es el dueño y quien determina la naturaleza y modo de operar del reino, le ha placido a Él salvarnos a través de la predicación. Consideremos a continuación el ministerio de Cristo. Mateo 4:23 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Uno de los ministerios o una de las cosas fundamentales, esenciales en la vida de Jesús, en el ministerio que Cristo desarrolló en la tierra, fue el de la predicación, ¿verdad? El texto nos deja ver eso, y Cristo estaba siempre hablando acerca del reino. Él lo estaba presentando de las diferentes maneras. Herman Bavinck nos continúa diciendo: para Jesús el reino de Dios era el propósito de toda su actividad, el contenido principal y la idea central de su enseñanza, cuya esencia, expansión, desarrollo y cumplimiento fueron presentados por él de la manera más variada, con y sin parábolas. Saliendo de su propia persona, estableció este reino en los corazones de sus discípulos. Es imposible entonces desconectar el mensaje del reino en la predicación de Cristo. Él usaba la mayor parte de su tiempo para dar a conocer este reino a través de parábolas, a través de profecías. Él estaba totalmente comprometido para darle a conocer a sus discípulos en qué consistía este reino. Y Cristo era directo, era incisivo en invitar a las personas a ser parte de este reino, y él, ¿verdad?, invitaba a todos a que se arrepintieran, a que creyeran en el evangelio y a que al reino del Señor. En las antiguas monarquías siempre habían anuncios oficiales de que daba el rey en el reino, y los encargados de comunicar estos anuncios oficiales eran los heraldos del rey. Los pastores en esta era presente, en esta era de gracia, son los heraldos del rey, y tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio, de presentar el evangelio de este precioso mensaje a los perdidos, a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. En esta tarde yo quiero presentarles 3 características de la predicación en el reino de Cristo. Y lo que vamos a estar viendo, ¿verdad?, es primero una predicación que es basada en el libro del reino, una predicación expositiva, y por último una predicación que exalta a Cristo. Herman Bavinck dice en su libro El reino de Dios, el bien supremo: la escritura es el libro del reino de Dios, no un libro para este o aquel pueblo, para el individuo solamente, sino para todas las naciones, para toda la humanidad. No es un libro de la época, sino para todos los tiempos. Es un libro del reino. La primera característica entonces de la predicación en el reino de Cristo es una predicación basada en el libro. Lo que Bavinck nos está diciendo es que la escritura es patrimonio de toda la humanidad. Nadie puede venir y decir o reclamar que tiene el derecho supremo sobre la Biblia. A medida que la palabra del Señor va llegando a los pueblos no alcanzados, a los perdidos, el reino del Señor va acercándose. El reino del Señor se está haciendo presente. Y con predicación basada en el libro del reino, claramente nos estamos refiriendo a la Biblia, a los 66 libros inspirados por Dios. Nuestro soberano Rey, en su infinita voluntad, le ha placido revelarse al hombre a través de su palabra. Y es a través de la palabra en que el hombre se relaciona y el hombre conoce de su Rey, conoce de Dios. Deuteronomio capítulo 29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová,
nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todo lo que Dios ha querido que conozcamos de Él se encuentra revelado en la palabra del Señor. Por esa razón es de total importancia que el heraldo del rey pueda predicar fielmente en el libro del rey. Pero cuando el heraldo se compromete a predicar en el libro del rey, el enemigo no va a estar contento claramente con esto. El enemigo entonces va a lanzar su ataque, porque el mensaje del reino es ofensivo para el mundo. El mensaje del reino es ofensivo para Satanás y para los que adversan a Cristo. En Mateo 11:12, Cristo dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Y por qué es que el reino estaba sufriendo violencia? Por la predicación que traía Juan el Bautista. Era un mensaje de arrepentimiento y Satanás está en contra de la predicación. Otro ataque que el enemigo lanza contra el reino de Dios lo hace en una manera más sutil, y es a través de falsos heraldos, de falsos predicadores, de lobos rapaces que entran a la iglesia y enseñan, como dijo el apóstol Pablo también, doctrinas de demonios. Lamentablemente en nuestros días, como todos sabemos, no se está haciendo uso o no se está llevando el evangelio del reino en la manera que Dios ha querido. No hay una predicación muchas veces sólida de la palabra de Dios. Tristemente, muchos púlpitos en Latinoamérica carecen de predicación basada en el libro del reino. Muchas iglesias intencional y no intencionalmente han abandonado la palabra de Dios y se han volcado a prédicas moralistas. Muchos predicadores ni siquiera usan la Biblia para predicar. Hay mucha psicología metida en las iglesias. Hay muchos discursos a la manera de TED Talk. Ahora están de moda los conversatorios, pero se ha dejado atrás la predicación en la palabra del Señor, y solo la palabra de Dios es la única que puede renacer, traer a las personas de las tinieblas a la luz de Cristo, al reino de Cristo. Y este tipo de predicación falsa, dirigido por falsos heraldos, fue muy popular incluso en los tiempos del primer siglo, con las primeras iglesias. Ellos estaban siendo también bombardeados por este tipo de predicación. Y Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo, versículo 4, 3 y 4, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. En estos versículos el apóstol está advirtiendo a su discípulo Timoteo que va a venir una época, una era en cualquier, ¿verdad? Valga la redundancia, en cualquier era, en donde se van a levantar algunos hermanos en la iglesia que no van a tolerar la sana doctrina, que no van a tolerar la predicación conforme a la palabra del Señor. Ellos van a tener comezón de oír, van a tener cosquillas en sus oídos, y entonces lo que van a hacer es que van a buscar personas que les digan, falsos maestros que les digan lo que ellos quieren oír, lo que es dulce para sus oídos, lo que no es conforme a la palabra de Dios, pero lo que alimenta su carne. Y entonces ellos, dice, intencionalmente se van a apartar de la verdad. Ellos no van a querer escuchar lo que el libro del reino tiene que decirles. Y ellos entonces
se van a asociar o van a traer a la iglesia, o de la misma iglesia van a levantarse estos falsos maestros. Era que Pablo estuviera describiendo nuestra época actual, en donde las personas se han acostumbrado a ser alimentados con todo menos que el alimento sólido de la palabra de Dios. Los púlpitos hoy en día están llenos de mitos, predicadores que parecen más payasos que heraldos del rey llevando el mensaje de salvación. Y esa es la realidad que se vive en muchos púlpitos, en iglesias en Latinoamérica y en todo el mundo. Esto está generalizado por todos lados. Entonces, ¿qué hay que hacer ante este escenario crítico? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y lo que Pablo le dice a Timoteo es muy relevante para nuestra época. Pablo le da simplemente un mandato. Él le dice: predica la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Timoteo entonces debe basar su predicación únicamente en la palabra inspirada de Dios. Timoteo debe basar su predicación únicamente en el libro del reino. El pastor debe estar entonces entrenando constantemente en el libro del reino, porque solo el libro del reino puede traer a salvación a las personas. Primera de Pedro capítulo 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la única que tiene poder para transformar la vida de las personas. El pastor entonces debe predicar y guiar a su pueblo a través de este mundo caído, dirigido siempre con el libro del reino, mostrando los principios eternos del reino, esos principios que son inamovibles. Lo primero entonces, la primera característica de la predicación en el reino de Dios es que es una predicación basada en el libro del reino. La segunda característica es una predicación expositiva. ¿Qué es predicación expositiva? La predicación expositiva es la predicación que honra a Dios. Fue el tipo de predicación que usaron los grandes hombres de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y tenemos un ejemplo muy bueno en Nehemías capítulo 8, versículo 8, dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y esto es verdad. El escriba Esdras, después que se habían construido los muros en Jerusalén, todo el pueblo fue reunido y estaban, ¿verdad?, los sacerdotes, los levitas, y Esdras estaba en un púlpito en una parte más alta y él estaba exponiendo la palabra. Trajeron la ley que no había sido leída en mucho tiempo, en muchas generaciones, y Esdras entonces comenzó no solo a leer, sino a explicar la palabra de Dios. Y eso es en parte predicación expositiva. Esdras entonces leyó este libro y explicó, puso en el sentido de que las personas pudieran, que el pueblo de Dios pudiera entender lo que estaba en la palabra del Señor. La predicación expositiva entonces busca honrar a Dios, busca glorificar a Dios. Esdras estaba enseñándole al pueblo acerca de Dios. En palabras de Helm, dice: la predicación expositiva es la predicación poderosa que somete correctamente la forma y el énfasis del sermón a la forma y el énfasis del texto bíblico. De este modo extrae del texto lo que el Espíritu Santo puso ahí. La predicación expositiva entonces investiga rigurosamente el texto, hace la exégesis adecuada, la exégesis correcta, para
entender primero el texto, comprender el texto y luego explicarlo a la iglesia, explicarlo al pueblo de Dios. Este tipo de predicación tiene un estándar elevado de la palabra de Dios, la cual es presentada como suficiente para cada área de la vida. Por lo tanto, tiene que ser expuesta a un hombre de Dios. Es interesante, ¿verdad?, que también Esdras capítulo 7 versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había preparado su corazón porque Esdras era un hombre de Dios. La predicación expositiva debe ser presentada por hombres de Dios, por hombres piadosos, por hombres que amen a la iglesia, por hombres que no quieran aprovecharse de la iglesia. Es muy común ver eso en la actualidad, pero Dios busca a esos heraldos fieles que lleven su mensaje como Él lo ha dicho en su palabra y como Él lo ha presentado en su palabra, para que lo lleven fielmente a las ovejas, para que lo lleven fielmente a la iglesia del Señor. Es por eso, ¿verdad?, que el heraldo debe tener una vida, una relación fuerte con Dios. Él debe de buscar cómo siempre estarse alimentando con la palabra de Dios, estar en devoción a Dios, ¿verdad?, y a su iglesia. Y sobre todo tiene que amar a Dios y a su iglesia. En la época de la historia de la iglesia han habido grandes expositores de la palabra del Señor, y uno de esos expositores es el gran reformador Juan Calvino. En su libro llamado El genio expositivo de Juan Calvino, él nos presenta cómo este hombre de Dios, y que fue tan importante, ¿verdad?, para esta época de la iglesia, cómo él exponía la palabra del Señor. Y él cita en este libro y dice lo siguiente: Calvino creía que cuando la Biblia era abierta y explicada correctamente, la soberanía de Dios era ejercida directamente sobre la congregación. Como resultado, sostenía que el principal deber del ministro era predicar la palabra de Dios. Él escribió: toda obligación del ministro está limitada al ministerio de la palabra de Dios, toda su sabiduría al conocimiento de su palabra, toda su elocuencia a la proclamación. El deber principal del heraldo del reino es predicar la palabra de Dios, es llevar, ¿verdad?, el texto intacto, ¿verdad?, como Dios lo dijo, como Dios lo presentó, dando la intención que tenían los autores originales, y presentarlo así a la iglesia del Señor. Por esta razón es que debemos constantemente estar aprendiendo más de la palabra del Señor, y para eso existen, ¿verdad?, los seminarios. Buena cosa es, si un pastor, ¿verdad?, no tiene educación bíblica, visitar un seminario y estudiar. Y en este sentido, nuestro seminario MINS es un seminario que llega hasta las iglesias y que está llevando el mensaje de salvación y está entrenando a tantos hombres, ¿verdad?, muchos hombres en muchos países, y esto es de gran bendición. La predicación expositiva es la predicación que honra a Dios. Es una predicación que el heraldo del rey debe estar haciendo. Lawson continúa diciéndonos y nos presenta ahora cuál pudo haber sido el calendario de predicación de Juan Calvino. Y él dice: no estamos seguros de qué tan seguido predicaba Calvino o sobre cuáles libros de la escritura exponía durante sus primeros años en Ginebra. Después del exilio emitido por el ayuntamiento de Ginebra, se convirtió en pastor de la iglesia francesa en Estrasburgo.
de 1538 a 1541, donde enseñaba y predicaba 2 veces los domingos. Después de haber regresado a Ginebra, parece haber predicado 2 veces los domingos y 1 vez cada lunes, miércoles y viernes. Y yo no sé quién tiene ese horario ese calendario de predicación, pero Calvino predicaba 5 veces a la semana. Es algo muy fuerte, ¿verdad? En algunas ocasiones predicamos solo 2 veces por semana y ya uno se siente agotado. Porque la predicación no solo son los 45 minutos que vas a estar parado en el púlpito, sino que lleva mucho trabajo, horas y horas de investigación del texto, de pasar en el texto. Y yo pienso que en muchas de las ocasiones no hay una predicación sólida en muchas iglesias de Latinoamérica, porque muchos heraldos son haraganes. Es difícil pasar horas y horas investigando el texto bíblico, pero eso es lo que honra al Señor. Eso es lo que va a bendecir a la iglesia del Señor. Y nosotros entonces debemos estar comprometidos en predicar la palabra del Señor. En muchas iglesias la predicación tristemente no es central. La alabanza es principal, mayormente en estas iglesias de corte pentecostal. Pero lo que tiene que ser central en la iglesia es la predicación del Señor. Y segunda de Timoteo 4:2 nos continúa diciendo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo que Pablo presenta en este texto son 5 imperativos enérgicos, y los 4 últimos imperativos participios dependen del primero. Él le dice: predica la palabra, y luego, ¿verdad?, le dice que inste, esto es persistir en la palabra del Señor, en la predicación de la palabra del Señor. Él le dice: persiste a tiempo y fuera de tiempo. Es fácil predicar cuando la iglesia está creciendo, porque Dios está añadiendo personas a la iglesia. Cuando las relaciones van bien, ahí es fácil predicar. Pero ¿qué cuando los tiempos son difíciles? ¿Qué cuando el enemigo está atacando a la iglesia? Cuando los miembros en tu iglesia te están adversando, cuando las falsas doctrinas están saliendo, ahí sí es difícil predicar. Por eso Pablo le dice a Timoteo: persiste en predicar la palabra del Señor, porque solo la palabra del Señor es la que va a alimentar fuertemente y sólidamente a la grey de Dios, a la iglesia de Dios. Entonces el heraldo del Señor debe estar predicando en todo momento la palabra del Señor. Luego le dice: redarguye, lo cual significa mostrar la falta, poner de manifiesto algo. Siempre en la iglesia hay personas que se salen de lo que Dios dice en su palabra, y entonces el heraldo del rey, el pastor, tiene que redarguir a este tipo de personas. También dice: reprende, denunciar y expresar intensa desaprobación. No vamos a estar de acuerdo, ¿verdad?, con las cosas que son en contra de la palabra del Señor, con lo que Dios odia en su palabra, con lo que no es bueno para las personas y lo que es pecado. También dice: exhorta, y eso significa pedir fervorosamente, rogar, implorar. Eso es, ¿verdad?, la consejería que se tiene que dar. Y él dice que se tiene que hacer con toda paciencia y toda doctrina. Todo lo que hagamos tiene que ser basado, todo el consejo que demos tiene que ser basado en la palabra del Señor. En la consejería mayormente no es que vamos a venir y vamos a tomar este montón de
métodos de la psicología o esos principios de la psicología. No, se tiene que tomar los principios bíblicos y aplicarlos en la consejería. Y eso es algo, ¿verdad?, que bendice a la iglesia. Entonces, como podemos ver, en una manera podemos decir que la predicación es multidimensional, porque cuando predicamos, entonces estamos evangelizando, estamos aconsejando, estamos haciendo apologética, porque estamos defendiendo también la palabra de verdad. Y eso es entonces lo que el heraldo del Señor debe hacer: predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, y hacer verdad lo que Dios demanda en su palabra. La segunda, entonces, característica de la predicación en el reino es una predicación expositiva. Y la tercera es una predicación que exalta a Cristo. Cristo es el rey del reino, por tanto el rey tiene que ser expuesto en cada mensaje. Cristo debe ser central en cada sermón. Y en esto, ¿verdad?, fallaron los fariseos. En Juan 5:39 les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aunque los fariseos eran hombres estudiosos de la escritura, habían fracasado en ver a Cristo como único camino a la vida eterna. Los fariseos eran ciegos espirituales que habían tropezado en la principal piedra del ángulo. Ahora, es fácil predicar a Cristo en el Nuevo Testamento. Los evangelios presentan la vida de Cristo. Las cartas están mostrándonos a Cristo, ¿verdad?, en las diferentes facetas. Y es muy fácil predicar desde el Nuevo Testamento. Pero a muchas personas les cuesta predicar desde el Antiguo Testamento. Y en una ocasión yo estaba en una iglesia reunido con el liderazgo de una mega iglesia, y ellos estaban comentando de que ellos no predicaban en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era solo para el pueblo de Israel, que ellos entonces basaban toda su predicación en el Nuevo Testamento. Claramente había aquí unos problemas teológicos enormes. Pero la tendencia en muchas ocasiones es predicar más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, y toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando se habla ahí de escritura se refiere al Antiguo Testamento. Entonces el heraldo del rey debe predicar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y no solo en el Antiguo Testamento. Cristo les está diciendo a los fariseos que las escrituras daban testimonio de él. También cuando aquellos dos discípulos van, después de que Cristo muere en Maús, eso lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Estos hombres van confundidos por todo lo que había acontecido. Cristo se les une en el camino y les hace algunas preguntas, y ellos están muy tristes por lo que pasó con Jesús Nazareno, y al final entonces Cristo termina prácticamente reprendiéndoles. Él les dice entonces: Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo entonces vino y le enseñó cómo él era presentado en el Antiguo Testamento. Dice, él les declaró lo que las escrituras decían de él mismo, ¿verdad? Y cuando se refiere a escritura, ¿verdad?, acá nos estamos refiriendo a las tres divisiones del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los escritos.
Todo ello, ¿verdad? Anunciaban a Cristo, anunciaban la venida de Cristo, su muerte, su crucifixión. Stephen Coleman dice: la creencia de que Cristo es el centro de las Escrituras y la clave hermenéutica para su correcta interpretación ha sido la convicción de la Iglesia cristiana desde su inicio. Toda la Biblia tiene una sola historia, y es la historia de Cristo. Es una historia de redención, de reconciliación. Podemos ver a Cristo entonces a través de la promesa, a través de la profecía, a través de los tipos, de las sombras. Todo eso en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo y su primera venida. Esto no quiere decir, hermanos, que vamos a forzar el texto para poner a Cristo donde no está, pero el predicador debe tener la suficiente teología para crear esos puentes y esas conexiones que nos lleven a Cristo. Terminando con esta tercera característica, dice Coleman: se debe predicar a Cristo como se promete en el Antiguo Testamento y como se cumple en el Nuevo Testamento. La repito: se debe predicar a Cristo como se promete en el Antiguo Testamento y como se cumple en el Nuevo Testamento. Que en cada una de nuestras prédicas podamos exaltar a Cristo, poniéndolo como central en cada sermón. En conclusión, entonces, tenemos que el heraldo del rey debe ser fiel en predicar la palabra de Dios basada en el libro del reino, en el libro que Dios dejó para guiar a su pueblo, para que su pueblo pueda conocerlo, para que su pueblo pueda relacionarse con él. Y esta predicación tiene que ser también expositiva. El heraldo del rey debe de estudiar, debe ser un hombre incansable estudiando la palabra del Señor para poder alimentar correctamente a la grey de Dios, a la iglesia de Dios. Y esta predicación también debe exaltar a Cristo. Cristo es central porque el reino es de Él. Por eso el rey debe ser presentado en toda la Escritura. Que el Señor nos ayude, hermanos, a presentar este reino, a predicar este mensaje del reino fielmente, y que podamos, ¿verdad?, glorificar a Dios en todo esto que hacemos. Terminemos con una palabra de oración. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder ser parte de tu reino. Gracias porque nos has rescatado del mundo, del reino de Satanás, y nos has trasladado al reino de tu Hijo Cristo. No lo merecíamos, pero tú nos escogiste en tu inmensa gracia, en tu inmenso amor. Gracias, Padre, por cada uno de los pastores que están presentes, por cada uno de los estudiantes. Permítenos ser fieles en predicar la palabra de verdad. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te amamos, Señor, por todo lo que haces, lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Tú eres bendecido, Señor, tú eres exaltado en gracia y verdad. Ayúdanos, Señor, en este congreso, y que todo lo que hagamos sea para glorificarte y honrarte. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Como todavía hay algunos minutos, entonces en esta parte del taller lo que yo quiero es que se reúnan por país, los de Guatemala, que se reúnan los centros representados, los de El Salvador igualmente, los de Nicaragua, y puedan tener un tiempo de oración, orando específicamente por la predicación en sus países. Que esta predicación cumpla las características que hemos mencionado, y entonces pueden reunirse, tener este tiempo, y que sea este tiempo, ¿verdad?, dedicado a rogarle al Señor porque esta predicación sea conforme a su palabra. Gracias, hermanos, por este tiempo. Que
Que el Señor les bendiga. Bendiciones.